Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Le dejo la sala con usted. Muy amable, hermano, gracias. Hermanito, buenas noches nuevamente. Un gusto estar presente en Buenas esta noches, reunión. hermano. Y se me ha encargado hablar sobre la economía peruana en la actualidad. Como ustedes ya van viendo, en la actualidad, la situación económica no es solo en Perú, es a nivel mundial. Hay muchos factores que están generando esto. Uno de ellos es el efecto de la pandemia. Hermano, hay alguien que está clavando, no sé qué está haciendo, lavando los platos. ¿Puede apagar los micros, por favor? Ya, hermano, puede activar su micrófono, hermano Conrado. Muchas gracias, padre. Y ya se fue el ruido, hermano, no tenga miedo. No, no tengo miedo, sino que me molesta. Interrumpe. Como les venía diciendo, el factor económico, la realidad actual se genera desde que empezó la pandemia, ¿no? Ha generado cierta crisis a nivel mundial, ha generado también confinamiento y sucesivamente. Y el Perú no ha sido ajeno a todo este embate suscitado a partir del año 2020. Bueno, la economía peruana se basa más que todo principalmente en la explotación, procesamiento y exportación de los recursos naturales, principalmente lo que es minería, agricultura, pesca, turismo, explotación de la flora, actividades pecuarias, comercio y servicio. Lo más resaltante en el Perú es que actualmente 4 de las actividades económicas que son la minería, la agricultura, la pesca y el turismo. Claro, las actividades pecuarias, las actividades de comercio y servicios y la explotación maderable también están dentro de generaciones económicas para el país. Pero como les vuelvo a repetir, los más representativos a nivel mundial es la minería, agricultura, pesca y recientemente el crecimiento del turismo a nivel nacional. La estructura económica del Perú se basa en lo siguiente, ¿no? La economía peruana está dentro de las funciones del Estado peruano, o sea, mejor dicho, del gobierno. Y a su vez el Estado peruano tiene que garantizar las condiciones básicas para el buen funcionamiento de los mercados. Y esto conlleva a contribuir a la reducción de los costos de compra y venta. También debe el Estado peruano facilitar información sobre los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado, impedir prácticas que buscan restringir la libre competencia. También una de sus funciones dentro de la economía peruana está garantizar la actividad económica, o sea, no permitir la devaluación de nuestra moneda, el sol peruano. Esto lo hace con el Banco Central de Reserva, para no permitir que la devaluación de nuestra moneda esté mucho por debajo del dólar, ¿no? Es por ese motivo que se busca estrategias con el fin de mitigar esta devaluación de nuestra moneda mediante esa institución. Otra de las funciones dentro de la economía peruana está en garantizar suministro de bienes y servicios públicos, a la vez desarrollar políticas sociales para las poblaciones de menores recursos y cobrar impuestos con equidad y sin distorsionar la economía. Muchas veces estos puntos no se están dando de la mejor forma, digamos, porque ahorita como estamos teniendo cierta inflación, que en las próximas presentaciones lo vamos a detallar pormenosadamente, podemos ver que el embate de esta situación económica actual está llegando mayormente a la población de menores recursos económicos, ¿no? Y a la vez, lo que es cobrar impuestos, se trata de
sacar más provecho con las pequeñas empresas, ¿no? O sea, con las microempresas, y las grandes están pasando a una situación de amnistía, digamos, porque no se les cobra a ellos, solo se trata de cobrar a los menores empresarios, como decir a las MIPES. Los indicadores económicos del Perú son 8, que son indicadores económicos del Perú. El primer indicador es el Producto Bruto Interno, ya donde podemos mencionar que este indicador nos brinda el total de bienes y servicios que un país produce durante un periodo de tiempo determinado, para darnos a conocer en forma detallada el crecimiento de la producción y la competitividad de las empresas. El segundo viene a ser la tasa de desempleo. Con este indicador medimos qué cantidad de personas en la actualidad no poseen empleo y a la vez en cuánto tiempo lograron conseguirlo, mediante formas trimestrales, y la misma permite categorizar a los desempleados por edad. Permite tener una estadística en forma detallada quienes no tienen trabajo o quienes padecen en conseguir trabajo durante un trimestre. Tenemos también el índice de producción nacional, que se encarga de medir en forma mensual las actividades productivas del país. Incluyendo no solo bienes, sino también los servicios producidos, las que son determinadas en un corto plazo. Otro de los indicadores es el índice de precios al consumidor, el que permite identificar las variaciones de los precios de un determinado número de productos adquirido por los hogares de un país que por lo general pertenecen a la llamada canasta familiar, ¿no? Este indicador mayormente lo proporciona el INEI. Tenemos también las reservas internacionales netas, que viene a ser determinar o comprender los saldos de los activos y pasivos del Perú, las que son administradas por el Banco Central de Reserva, lo que nos garantiza una estabilidad económica y financiera con dichas reservas. La deuda pública. Este indicador tiene como finalidad medir de forma mensual los saldos y valores adeudados, desembolsos y el servicio de la deuda para los gobiernos regionales. Acá tenemos dos puntos importantes. Los dos últimos indicadores son importantes. El penúltimo es el índice de producción del sector agropecuario, con el que se mide la producción de forma individualizada del sector agropecuario, para determinar desde su crecimiento o disminución de cada producto producido en el territorio nacional. Y el último viene a ser el índice de producción del sector minero, que se encarga de establecer un porcentaje que corresponde a la producción minera, el cual es reportado por el Ministerio de Minas y Energía del Perú a nuestro gobierno. Dentro de la actividad económica del Perú, obligatoriamente se tiene que tocar el tema de crisis, ¿no? ¿Y qué es una crisis económica? Es un periodo en el cual una economía afronta dificultades durante un tiempo prolongado, y son originadas por las malas políticas económicas, la aplicación defectuosa o errada de políticas económicas por parte de los gobiernos. También puede suceder con las catástrofes naturales, sociales o políticas. Se puede decir también que una crisis también es conocida como una economía negativa, porque se da en diversas circunstancias, entre ellas la incertidumbre política, la corrupción, el contrabando, una mala administración, despilfarro o malas inversiones. Ya ustedes se darán cuenta que todo lo mencionado
es nuestra cruda realidad en nuestro país. Las características de una crisis económica. Suele darse un estado afectado a las organizaciones y familias. Provoca escasez en la producción y consumo de bienes y servicios. Influye de manera negativa sobre la calidad de vida de las personas involucradas. Genera inestabilidad en los mercados, lo cual dificulta las transacciones nacionales e internacionales. Provoca desempleo y pobreza. Dependiendo de la magnitud de la misma, puede desencadenar varios años de estancamiento económico. Provoca un desequilibrio político, social y económico en el país. Si nos damos cuenta en el gráfico que los presento, el gobierno se duerme, la banca se agiliza y los ciudadanos o los peruanos estamos cargando el problema económico. Sus consecuencias: aumento de la economía informal. La diversificación obligada de las empresas conlleva despidos masivos que aumenta la tasa de desempleo. Las organizaciones y empresas transnacionales emigran hacia mercados más rentables, lo que conlleva una pérdida de puestos de trabajo. Los productos que se obtienen por contrabando se comercializan con mayor rapidez ya que son más baratos. La pobreza aumenta y la diferencia de clases se agudiza. En los últimos tiempos, los precios de los alimentos se han incrementado, afectando el poder adquisitivo de las familias a nivel nacional. ¿Qué está generando el alza de los precios? Si nos damos cuenta, en la actualidad ya tenemos una inflación elevada, ¿no? Y venimos atravesando debido a factores internos y externos que existen en nuestro país. Y los factores internos de una crisis económica de nuestro país se da por la estacionalidad en la cosecha de productos de pan llevar. Esto quiere decir que mientras en la sierra, selva, de enero a marzo hay épocas de lluvia, baja la producción de artículos de pan llevar en los mercados de la costa, porque en estos tiempos no hay sembríos por las constantes lluvias. Otro es la sustitución de los productos de la canasta familiar para mitigar el alza de los alimentos. Quiere decir que ya la canasta familiar que teníamos antes no va a ser la misma. Se tiene que reinventar los productos para poder cubrir lo que no se puede comprar dentro, los productos que están dentro de la canasta familiar que anteriormente se consumía en cada familia. No se tiene un empleo adecuado y tampoco las remuneraciones se han incrementado. Esto es cierto. Todas las cosas suben, menos los sueldos de los trabajadores. Y esto hace de que cada trabajador o cada familia con sus ingresos mensuales tiene que adaptarse a su realidad, a la realidad. Quizás ya no comprando la cantidad que antes podía hacerlo, sino ya viendo la forma de poder mantener una canasta familiar y poder mitigar las necesidades básicas dentro de su hogar. El alto precio, el tipo de cambio a consecuencia de una mayor demanda de dólares por la crisis sanitaria y la incertidumbre política. Bueno, actualmente ya se ha pasado por este periodo de incremento del tipo de cambio, pero gracias a estrategias del Banco Central de Reserva y de parte del Ministerio de Economía y Finanzas, se ha logrado revertir, pero no en un 100% que digamos, porque aún el tipo de cambio del dólar acá en Perú todavía está un poco muy alto. Pero se trata de mantener ese precio para evitar fuga de capitales, como ya se ha venido haciendo al inicio del gobierno del actual presidente. Los factores externos, lamentablemente el conflicto entre Rusia y Ucrania, países
potenciales que brindan materia prima, insumos para la agricultura, también proveen granos para alimento de aves, no hace que no esté llegando al 100% a diferentes países, y en el Perú se está encareciendo especialmente la crianza de aves, incluso la venta beneficiada de las aves en los mercados. También tenemos la subida de los precios del petróleo y fertilizantes. Efectivamente, el petróleo por barril se está incrementando debido al alto precio del transporte, que lo voy a ver al final. Y los fertilizantes. El Perú es el país que trae de afuera al 100% los fertilizantes para la agricultura. Importa el 100% de fertilizantes para la agricultura. Uno de ellos es la urea, que está muy caro y que ya no está al alcance de los agricultores nacionales para poder fertilizar sus tierras y sus plantaciones. El incremento del costo del trigo y otros cereales. Eso también es un factor que viene encareciendo la producción de panes. Por eso que ahora el pan de cada día está muy caro. Exportación de metales, en especial el aluminio, que sirve para preparar los envases de las conservas que consumimos a nivel nacional. Uno de ellos es el atún, podemos decir, ¿no? Y como les venía diciendo, el que encarece todo lo que acabo de hablar es el aumento de los fletes aéreos, marítimos y terrestres, porque eso eleva el costo de la importación de insumos y de bienes finales. Quiero compartir un video que me gustó bastante sobre la crisis alimentaria mundial que tanto se está hablando. Nos dicen que dentro de 3 meses a nivel mundial se viene una hambruna. Esperemos que no sea cierto. Y hay un mal comentario que hizo nuestro presidente al decir que solamente los ociosos van a pasar esa hambruna, y la cual están totalmente equivocados. Me parece que él quiere tapar los errores que está cometiendo durante su gobierno porque no se ha anticipado a los hechos que está sucediendo actualmente en nuestro país. Hermano Dilme, ¿me da pase para el video, por favor? A ver, hermano, escuchemos el video. Muy bien, como escuchamos, tenemos una entrevista que justamente con lo que escuchamos hace un momento al ministro Arce, el ministro de Desarrollo Agrario Guerrero. Él decía que a propósito de esta crisis alimentaria y crisis en general que ya está sobre nosotros, Agro Rural, que es una entidad, forma parte de lo que obedece al Ministerio de Agricultura, ya tenía una estrategia para combatir esta situación, que estaban corriendo y que iban a comprar la urea, el urea fertilizante que hacía falta. Para hablar sobre esto, hemos invitado precisamente a un expresidente ejecutivo de Agro Rural, el señor Marco Tinelli, es un economista que hace 15 años se dedica a punto con los demás. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Miguel? Hola, Mario, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, usted ha estado dedicado 15 años. ¿Cuánto tiempo estuvo usted en Agro Rural? Estuvo al final, desde el 2015 hasta el 2016, octubre. Ajá, o sea, terminó el gobierno de Humala y ahí cogió los meses del gobierno. Fue la transición y Pero usted desde antes y posteriormente ha estado dedicado a asuntos rurales. sí, yo trabajo en la agricultura desde el año 2005, en realidad. Entonces, he estado en el Ministerio de Agricultura, en RENA, en el mismo Ministerio de Agricultura, en Agroideas, programa de... O sea, terminó el gobierno de Humala y ahí cogió los meses del gobierno. Que fue la transición y ahí
Pero usted desde antes y posteriormente ha estado dedicado a asuntos reales. Sí, yo trabajo en la agricultura desde el año 2005, en realidad. Entonces, he trabajado en el Ministerio de Agricultura, en RENA, en el mismo Ministerio de Agricultura, en Agroideas, un programa de financiamiento de planes de negocio, y también en Agrorural, como mencionabas, y actualmente soy director de la Escuela de Agrobosque, del Sistema de Negocio de CESA. Muy bien. Entonces, digamos que tiene los cartones como para hablar con autoridad sobre el tema. ¿Qué piensa de lo que hemos escuchado decir al ministro? ¿Tiene usted indicios de que en efecto se están tomando medidas con conocimiento de la materia en el ministerio y en particular en Agrorural? Creo que no, creo que todavía están un poco despistados de lo que está sucediendo. Están enfocados en temas políticos y no en los temas que requiere la población. Esta crisis alimentaria proviene ya desde el año de la pandemia, que finalmente condujo a una crisis de transporte marítimo, de petróleos altos, y después vino la guerra con Rusia y Ucrania, que finalmente se traduce en fertilizantes más caros para el mundo. Todo eso afecta al Perú definitivamente, porque el Perú importa el 100% de los fertilizantes que utiliza. La urea pasó de 80 soles el saco a más de 200 soles el día de hoy. Además de eso, hoy se está discutiendo en Davos, por ejemplo, esta semana, que se cierran los mercados. La India, por ejemplo, que es gran productor de trigo, está cerrando su exportación de trigo hacia el mundo. Eso genera Porque necesita materia para consumo interno. Es correcto. Eso genera una presión en el precio del trigo y que se eleva. Nosotros somos consumidores natos de trigo. Entonces vamos a comprar un trigo más caro. Eso se traduce en un pan más caro, en un fideo más caro. El maíz sucede lo mismo, se traduce en un pollo más caro. Entonces, al final, la problemática hoy día es que los alimentos están costando más caro y a lo largo de los meses van a seguir costando más caros todavía. En ese escenario, ¿a quién afecta? Afecta definitivamente a las personas que generan menos ingresos. Y por eso la estrategia acá debe ser más global. Primero, deberíamos ir por un lado para atender a los hogares más vulnerables, a través de MIDIS, Ministerio de la Mujer, gobiernos regionales y locales, Subsidios, directamente, porque esos hogares, digamos, una inflación de 8% no tienen o no les va a alcanzar para comprar alimentos. Hay que atender a hogares vulnerables focalizados, con la ayuda de MIDES, Mujer, gobierno regional, gobierno local. Y por el otro lado ya está la asistencia al tema productivo. Y a la asistencia al tema productivo, ahí está el rol importante del Ministerio de Agricultura. Pero este rol hoy día anuncian 340 millones o 48 millones de soles para fertilizantes. Pero es la tercera parte de lo que llevan. Es la tercera parte. Y eso alcanza para más o menos 12 o 13% del área que tenemos. 12 o 13%, exactamente. Entonces no va a alcanzar para todo. No, va a alcanzar para muy poco. Para muy poco, así es. El 87% se va a quedar sin fertilizante. Es correcto. Pero el agricultor peruano es muy inteligente, muy ágil. Hoy día está llegando a fertilizar, solo que está muy caro. La urea, que es el principal fertilizante que utilizamos en el país, por los pequeños agricultores intensivos como arroz, maíz, papa, cebolla. Hoy día los agricultores están comprando otro tipo de fertilizantes, que son nitratos de amonio, nitratos de potasio, Que son más baratos. que son más caros. Son más caros, exactamente. Entonces eso va a hacer que el costo de producción... Porque no hay urea por aquí. En cambio, estos son más caros, pero sí hay disponibilidad. Está Perú aumentado en esos tres elementos 150% del volumen respecto al año pasado. Entonces sí están encontrando esos fertilizantes. La importación ha aumentado 150% del nitrato de amonio. pero no hay escasez. En esos fertilizantes no hay. Ni la habrá en la medida en que siga escaseando la urea. Yo creo que el mundo, también las economías se van a tener que ajustar. Y el ajuste va a ser progresivo y vamos a poder tener acceso a esos fertilizantes. Pero la problemática está que es más caro. Y al ser más caro, finalmente el arroz que sale del campo va a ser más caro, la papa va a ser más cara, y el problema, volvemos al inicio, que vamos a tener alimentos más caros en los próximos meses. Por eso la mirada del gobierno
Y se van a quedar así de claro. Es muy difícil pronosticar qué cosa ocurrirá en un año. Es muy difícil. El Banco Central de Perú ha pronosticado que hacia finales del 23 van a empezar a caer los precios. Ya del 22, dije. Del 22 y 23 empiezan a caer los precios. Los finales del 22 es una cosa, finales del 23 es un después. El informe dice exactamente que desde junio o julio de este año empiezan a bajar los precios. Yo creo que no, yo creo que va a durar todavía 2 años más, porque hay que acomodarse a nivel global, porque los costos de transporte marítimo todavía han subido muchísimo. En algunos casos 100%, 200%. Nosotros traemos el trigo, traemos el maíz, traemos los fertilizantes. Entonces, Por todos lados hay, digamos, presión. presión a los precios. Exactamente. Por eso las políticas tienen que ser más generales. Digamos, atender a la población vulnerable, que sí existe, y para el lado productivo, sí, una medida de 340 millones no va a alcanzar. Tiene que el gobierno hacer un esfuerzo para menos otra medida mayor, de tal manera que puedan llegar los presidentes y puedan producir. Y por otro lado, también tenemos que pensar que las familias en el Perú se tienen que reactivar y generar ingresos. Y ahí el trabajo temporal, que hasta el día de hoy el gobierno no ha anunciado. Tenemos, por ejemplo, 17.000 kilómetros de carreteras que no están asfaltadas. Se puede hacer mantenimiento con mano de obra local, de tal manera que generemos ingresos a esas familias para poder soportar un poco la alza de precios. En agricultura, limpieza de canales, reservorios, microreservorios, también trabajando con los agricultores para generar ingresos y generar esa infraestructura productiva. De tal manera que este año puedes solventar esta inflación y esta crisis, generando ingresos en el bolsillo de estos agricultores y en la sociedad igual generar empleo. Porque sin ingreso, con inflación, vamos a sufrir de todas maneras la crisis global. Muy bien, muchas gracias al exdirector ejecutivo de la Universidad del señor Marcos Miguel por la entrevista. Ojalá escuchen sus ideas. Gracias, En María. una instancia, digamos, de autoridad. Gracias. Pues. Bien, hermanos, interesante la propuesta o el análisis económico que hace el señor Vinelli, quien es el director de Maestría en Administración de Agronegocios de SAN. Continuando con mi exposición, yo no quise dejar de lado el tema de la Iglesia Católica en cuestión económica del país. Para eso me he tomado la libertad de ver o sacar algunas conclusiones o temas de participación de la Iglesia Católica en la economía del Perú. Bueno, se conoce que la Iglesia Católica es una institución religiosa con jerarquía universal. Tiene una profunda influencia en los procesos de carácter político, social y cultural que ocurren desde el ámbito internacional hasta las pequeñas localidades del mundo. Al costado podemos apreciar a la Iglesia La Soledad de Huaraz, la cual participaba mientras yo hacía labores de trabajo por esa zona. Me gustó esta iglesia. También podemos decir que la Iglesia Católica desde un inicio propuso la fe cristiana en el Perú mediante los misioneros católicos, quienes promovieron pues el desarrollo integral mediante enseñanza y cultivo de valores religiosos, éticos, culturales, cívicos y patrióticos, ¿no? Lo que quiero al final, el último texto, es un pequeño comparativo entre la economía y la religión católica, ¿no? Podemos decir que la economía trata del bienestar social y tiene como objetivo la prosperidad material, mientras que la religión católica trata el bienestar espiritual y tiene como objetivo la salvación. Sin embargo, un punto básico de conexión entre la economía y la religión católica es la capacidad de confiar. En eso se mantienen iguales. Bueno, la Iglesia Católica es una de las forjadoras de brindar apoyo social en época de crisis, en especial en el Perú y en el mundo. Tiene como función de ser intermediario en muchas actividades religiosas a favor de los menos favorecidos. Fomenta la cooperación internacional y nacional para los más afectados por la situación de crisis por la que se viene atravesando.
llevando consuelo espiritual y alimentos a los más necesitados. El apoyo social de la Iglesia Católica mayormente se vio representada durante la época de pandemia, ¿no? Instaló varias plantas de oxígeno a nivel nacional, promocionó la higiene y limpieza frente al COVID, apoyó a comedores parroquiales y ollas comunes a nivel nacional, organizó donaciones de alimentos a los más afectados, entre otras actividades solidarias más. Podemos decir que la Iglesia, como máxima autoridad religiosa, también interviene en los actos políticos en favor de la población peruana, exigiendo al gobierno que asuma con responsabilidad la actual crisis política. Esperemos que así sea. Con eso doy por concluido mi participación en el tema, hermanitos. Gracias por su atención. La paz esté con todos ustedes. Muchas gracias, hermano Conrado. Ha sido muy claro con lo que nos ha presentado el día de hoy. No sé si nos regala unos minutitos, de repente hay alguna pregunta del público. Sí, hermano. Bien, hermanos, los que tengan alguna pregunta para el hermano respecto al tema, pueden activar su micrófono y formular la respectiva pregunta. Hermano Conrado, una consulta. ¿Por qué no es correcto aplicar en el tiempo presente el control de precios o la homologación de precios? ¿Cuáles son las razones por las cuales no es factible aplicarlo? Hermano, ahorita la situación económica de nuestro país y el mundo está incierta, podemos decir, por la inflación que se está generando a nivel mundial, ¿no? Hoy día podemos tener un precio de determinados productos y mañana ya varió con otro precio, pero en alza. Es por eso que los especialistas proponen al gobierno que ya tome medidas preventivas por lo que se nos viene. Porque los más afectados, como se puede apreciar en el video y en la exposición, son los hermanos más necesitados, ¿no? Y ahorita podemos ver la situación de las ollas comunes. Las dirigentes de ollas comunes están en crisis porque ya no les alcanza para poder cubrir los alimentos que producían durante épocas pasadas para la población que ellos atienden. Ese será uno de los motivos, padre, por lo que no se puede determinar el precio exacto en estos tiempos. Ajá, ok. Y si usted, por ejemplo, en este momento fuera ministro de Economía, ¿qué medidas inmediatas tomaría para hacer que el impacto no afecte mucho a la sociedad peruana? Padre, no soy economista, pero sí he estado escuchando algunas propuestas mediante radioprogramas de los economistas que participan en la programación. Están planteando que el gobierno subvencione en efectivo a las personas más necesitadas, llámese vaso de leche, pensión 65 y club de madres, también a las ollas comunes, ¿no? Porque ya no pueden, como le vuelvo a repetir, dichos hermanos que están en esas agrupaciones o asociaciones, ya no pueden obtener lo que antes podían obtener y consumir y satisfacerse, ¿no? Entonces ellos están pidiendo a grito que el gobierno atienda su clamor, su petición para que puedan atender a todas las personas que necesitan de ellos. Buenas noches, hermano Conrado. Buenas noches, hermano Conrado. O sea, esta crisis nos dice de que durará muchos años en mejorar, ¿no? Esta crisis económica. ¿Es Sí, verdad, hermano Conrado? Es efectivamente, hermana. Cada país tendrá que acondicionarse a su realidad y ver la forma de solucionar
este mal momento que se viene pasando, porque no solamente es en el Perú, es a nivel mundial. Ya han escuchado el especialista Vinelli cuando nos habla, ¿no? De los países ya están asegurando su producción para la población, especialmente la India. Gracias, hermano Corrado. Sí, hermanito. Hermanito, ¿me escucha? Ahora sí. No, yo soy Mabel, hermana Mabel, disculpe, de la hermanita. Yo lo hacía mañana. Buenas noches, ¿ahora sí me escuchan? Sí, sí le escucho, hermanito. Ya. No, estaba haciendo un pequeño comentario, sí. Ahora vemos de que están los sectores, que digamos los comedores, pero si ellos están en esa condición, no solamente por su pobreza y la condición en que ellos viven, los lugares que Lima habita, ¿no? Donde que no tienen agua, desagüe, estaban pobres, ahora están súper más, su pobreza es mucho más extensa. Pero no solamente hay que mirar en ellos, también hay las personas que estamos de una condición que quizás tenemos de repente un sueldo o algo, también se siente, ¿no? El golpe, también se siente esta situación. Entonces, aún más todavía ellos, ¿no? Nosotros tenemos algo para meter para comer o alimentarnos, y se imagina ellos, ¿no? Pero yo pienso y digo, ¿no? En mi ignorancia, como dice, yo no soy economista, soy una administradora doméstica de mi casa, que vemos que no nos alcanza. Entonces yo quisiera o pensaría, ¿no? Que el gobierno que debe activar todo lo que es el sector agricultura, ¿no? A cada uno en su área, ¿no? Porque la agricultura, ¿cómo está, no? En este sector, porque la agricultura es el centro que alimenta todo el Perú, ¿no? Porque si no hay la agricultura, ¿cómo sería? Y yo que lo poco que yo tengo con mi esposo, ¿no? Que le gusta todo lo que es la zona agrícola, le gusta la agricultura, vemos, hermanos, que nosotros también estamos en faltas, ¿no? No tenemos, a veces, la inversión que uno tenía ya no te alcanza ahora. Entonces, te imaginas, los que no tienen, y de ahí agarramos siquiera una fruta, un plátano, y se imagina los que están en Lima. Entonces, lo que debe hacer el gobierno, pienso, es sacarles a todititos sectores, cada uno, y todos son provincianos, sacarles a sus sectores, todos son de la sierra, de la costa, de la selva, mayormente ellos están ahí, ¿no? Sería un inicio de reorganizar toditito esa población y mandarles a sus sectores, habiendo tantas tierras donde que por economía a veces no se puede restablecer lo que tú sabes hacer, que es la agricultura, lo que tú sabes hacer, lo que es la carpintería, todo lo que es las partes técnicas que mucha gente tiene que hacer, y no hay esa ayuda, ¿no? Lo que se dedican a los zapatos, cada uno tiene su forma de elaborar, y en Lima estamos pues amontonados, está la gente, y por qué no sería bueno, ¿no? Proponer, o de repente si alguien nos pudiera escuchar, que todos vayan a sus sectores y todos seamos apoyados, reactivados en lo que realmente cada uno de nosotros sabe hacer, para un poco darles por lo menos su calidad de vida a esos niños, a esos jóvenes que realmente están recién ellos conociendo y sabiendo lo que va a ser la vida, ¿no? En esta vida tan difícil. Y eso es lo que yo en algún momento pienso, ¿no? Sería bueno, como dicen, si el gobierno abriría siquiera nuestras opiniones, por más chiquitas que sean, sugerir algo para que todo esto tenga, no quizás sea un mejoramiento, porque ya la situación misma, el mundo entero está, ¿no? En una crisis total, ¿no? Y va a llegar el momento de que ni siquiera los que ambicionan, los que se han hecho ricos con esa pandemia, los grandes laboratorios de estas famosas vacunas, ni siquiera ese dinero les va a servir para poder, como dicen, saciar lo más importante, porque dañan, ¿no? Que son las tierras que no apoyan. Ese dinero no les va a servir de nada, ese dinero va a ser solamente para que ellos se aseguran, pero ¿de qué? Si no estamos asegurando lo más importante, que es el planeta Tierra, ¿no? Nuestras aguas. Usted habló de la minería que destruye. Nuestras autoridades se quieren llenar de plata sin ver lo que realmente nos hace falta, que son las tierras. Ahorita estoy viendo en la noticia
lo que están cavando hasta los cementerios para sacar lo que realmente no nos va a alimentar, que es el oro, ¿no? Por eso decimos, yo creo que todos nos damos cuenta, por más humildes que seamos, que no tenemos quizás esa instrucción de conocimiento, nos damos cuenta. Te imaginas lo que conocen y no hacer nada, no aportar nada, o no ser escuchados, o no quieren hablar de toda esta situación que realmente nos está agobiando. Y eso ya se ha venido, como dicen, anunciando, ¿no? Ahora nos toca vivir, pues, porque nadie hacemos nada, porque nuestras autoridades, ¿cómo luchan los nativos para cuidar sus extensas tierras, ¿no? De maderas, por querer generar dinero para 1, 2, 3 personas? Coimeamos a nuestras autoridades, y todo esto es la raíz de esta pobreza que ya se nos viene, ¿no? Porque no hay lugar. Nuestras aguas, todo está contaminado por esas minerías que ni siquiera hacen nada por nuestro Perú, por esa gente enferma de su salud, de tanto tragar esas que tienen que bota esas minerías, esas contaminaciones. Sería bueno, hermanos, como dice, luchar todos desde la iglesia. De repente, si algo podemos hacer, pedir por favor a nuestras autoridades para que mejoremos nosotros mismos, cada uno, y así hacemos grandes quizás nuestros pedidos para que lleguen a nuestras autoridades, porque el Perú es un privilegio todavía a comparación de los lugares europeos que ni agua tienen, y nosotros lo poco que tenemos que nos puede dar, no se puede hacer nada, porque todo es coima, todo es dinero y dinero, cuando el dinero no es nada. Ese es mi comentario, hermanos. Gracias por escucharme. Está bien, hermanita, usted está en toda la razón. Lamentablemente nuestro gobierno, pues en estos 6 meses que ha pasado, ha renovado gabinete 3 veces. Eso es, pues. Y ahí es un problema álgido donde último que ha juramentado el ministro de Agricultura, Fernando Arce, es una persona que no conoce el tema. Más bien claro, es un desconocido. Tiene antecedentes penales, antecedentes policiales, denuncias, todo eso, y da la impresión, bueno, según mi parecer, me da la impresión de que el gobierno hace este tipo de rotación con el fin de devolver favores por la campaña, ¿no? Me da la impresión, por eso es que hay mucha rotación. Eso puede ser uno, pero otro puede ser que nadie también querrá trabajar, ¿no? Con este gobierno para que no se queme también, ¿no? Y que lo que agarre, lo que solamente le queda también. Porque hay grandes hombres preparados que pueden hacerle, pero con un gobierno así tampoco quieren, como dicen, el hecho de quemarse, ¿no? Profesionalmente. De repente puede ser también otra de esas opciones, ¿no, hermano? Así es. Bueno, si no hay otra consulta, una participación. Buenas noches, padre. Quisiera una opinión, por favor. Buenas noches, padre. Buenas noches, hermano Conrado. Buenas noches. Es muy interesante, ¿no? Tomar en cuenta, ¿no? La situación real de la economía a nivel mundial y más que todo de nuestro país y de lo que está ocurriendo, ¿no? Y es verdad, ¿no? Que sabemos que la economía, ¿no? Es lo más importante, ¿no? En la vida de todo ser humano. Es fundamental porque es parte, ¿no? Que ayuda, ¿no? A toda la sociedad para poder nosotros administrar, ¿no? Nuestros ingresos y gastos. Nosotros sabemos que a través de la canasta familiar, nosotros sabemos cuánto ingreso, de acuerdo a lo que tenemos, vamos a gastar, ¿no? Para poder satisfacer nuestras necesidades. Y actualmente estamos viendo que la crisis económica es a nivel mundial, ¿no? Y sabemos que es algo notorio en nuestro país, la desigualdad social, ¿no? A lo que nosotros llamamos también la exclusión social. Y se puede decir que son algunas de las causas, ¿no? de la crisis de la economía que ocasiona la pobreza. Y no solamente la pobreza, también la extrema pobreza, ¿no? Y dentro de ellas se encuentran, pero no tantas acciones, como dijo el hermanito, como dijo usted mismo, ¿no, hermanito? La corrupción, porque ese flagelo es lo que conduce al mal uso de los recursos sociales, ¿no? Y a consecuencia de ello no es suficiente el presupuesto, ¿no? Para mejorar la calidad de vida, porque eso es algo notorio, ¿no? Que eso está ocurriendo, y no solamente es en este actual gobierno, esto viene ya, ¿no? Desde muchos años atrás,
¿no? Lo que está ocurriendo, donde los gobernantes no han tomado, ¿no?, la debida importancia en la reducción de la pobreza, ha sido insuficiente, algo quizás podemos decir casi nula, porque ahora con la pandemia nos hemos dado cuenta cómo ha ocurrido, cómo se ha visto, ¿no?, tan notoriamente los problemas de salud, que no hemos tenido, pues, no hemos tenido muy cimentado, ¿no?, para poder salvar las vidas a nuestros hermanitos que han fallecido. Imagínense, más de 200.000 personas han fallecido en un país de 34 millones de habitantes. Ahora, sacando el porcentaje, nosotros estamos en la cabeza, ¿no?, de mortandad, de acuerdo a la población que tenemos, y ese es algo crítico. Eso es hablando solamente de salud. Ahora, si nosotros analizamos educación, vivienda, o sea, toda la parte fundamental, ¿no?, desagüe, etcétera, nuestro país es algo crítico. Ahora, con esta realidad que estamos viendo, ¿no?, los problemas más importantes que están afectando a nuestro país, ¿no?, este año, diríamos también es la delincuencia y la falta de seguridad ciudadana. Y dentro de ella también vemos la situación económica, ¿no?, que está de las familias, los ingresos familiares han bajado con los desempleos, ¿no? Y eso es algo triste, ¿no? Teniendo ya, pues, incrementando a nivel mundial, ya sabemos que es la guerra, ¿no? La guerra es la que ha ocasionado también algo terrible, ¿no? Porque a través de la guerra de Rusia con Ucrania, porque ellos son, pues, poderosos, ¿no?, en la inversión de la energía, de lo que es todo lo que corresponde a la energía eléctrica, a lo que es del gas, ¿no? Y la comercialización, la importación de productos que nosotros vendemos nuestra materia prima y compramos, pues, a un super precio, lo que es algo originario, ¿no?, de nuestro país. Entonces son grandes factores que influyen esta crisis a nivel mundial, pero hablando de nuestro país es algo también caótico, ¿no?, triste. Si nosotros no podemos hablar de la economía, es muy amplia, ¿no, hermanito? Pero es algo importante que tomaste en cuenta, hermanito, lo ha tomado en cuenta usted, ¿no?, relacionando también con la religión. Nosotros sabemos que en la pandemia muchos de nuestros padres, de nuestros sacerdotes, han fallecido haciendo labor social, y eso hemos visto en las noticias, era triste, trágico. Jóvenes padres han fallecido llevando, ¿no?, un pan para los hermanitos que viven alejados en los lugares, zonas rurales, no solamente en nuestro país, a nivel mundial, ¿no?, han hecho una labor social muy activa nuestros padres, ¿no?, de nuestra Iglesia Católica, y eso no lo podemos tapar el sol con un dedo, porque ha sido algo que hemos reconocido, ¿no? Todos nosotros nos damos cuenta, ¿no?, que siempre a través de nuestra, ¿cómo podemos decir?, nosotros que somos católicos, siempre queremos también seguir ese ejemplo de nuestros padres, de nuestros sacerdotes, para poder, ¿no?, paliar en algo, aunque sea con un granito de arena, pero esa es ¿no?, es la realidad que tenemos nosotros, porque llevamos el ejemplo de nuestro Señor, porque nuestro Señor nos ha enseñado, ¿no?, a cumplir ¿no?, con la misión que nos ha encomendado a cada uno de nosotros, para poder también ser solidarios, identificarnos con los más débiles, y eso lo hacemos quizás cuando no podemos ubicarles a nuestros hermanitos a través de la oración y con gran cariño y amor, hermanito. Gracias, quería tomar esa parte. Gracias, hermano. Muy interesante su participación. Yo quiero agradecer al hermano Conrado por su disposición para compartir con nosotros este interesante tema, recordando que los misioneros educadores tenemos 3 pilares, ¿no? Dios, patria y familia. Entonces, seguimos nuestra formación, cada uno acá está en su formación, en la parte, en el pilar de Dios. Ahora nos ha tocado conocer un poquito más que corresponde ese tema al pilar de patria. Y aquí, de manera muy personal, quiero hacer la invocación para cada uno de ustedes, de repente la próxima, que nos puedan también aportar con un tema, ¿no? De repente la familia, a partir de su experiencia. Acá tenemos en el grupo varios hermanitos, hermanitas que tienen ciertas profesiones
¿no? Muy acordes a los pilares que tiene nuestra institución. Es que les invito y nuevamente reitero el agradecimiento al hermano Conrado por su participación con este interesante tema, y quiero ceder la palabra al padre, a ver algunas palabritas finales. Gracias, hermano, por la referencia y agradecer a todos los hermanitos que han participado de esta exposición. Lo hice con todo cariño, lo más simple posible para que podamos entender todos, y gracias nuevamente. Hasta una nueva oportunidad. Ya, hasta el miércoles, hermano. Muchas gracias, hermano. Me refiero a la Padre. exposición, hermana. Sí, sí. Bueno, todo lo que se ha dicho y se ha conversado, creo que esto nos abre la mente, pues, a 3 cosas al menos, ¿no? Uno, estar enterados de qué es lo que realmente está pasando, y es un tema que no nos puede ser ajeno, porque la economía es la base de toda sociedad, y ustedes y yo estamos inmersos en una sociedad como la nuestra. Y eso, pues, calza perfectamente en el tercer pilar, ¿no? Acuérdense, nuestros pilares son Dios, familia y patria. Entonces, hemos querido hoy día darle un aspecto, un espacio a ese punto clave. Segundo, cierto, viene más de lo que ya tenemos. Parece que la situación se agrava y nosotros no podemos esperar todo del gobierno, ¿no? Papá gobierno hará lo que pueda con todas la telaraña de corrupción también que hay. No sé si lo que hagan tendrá efecto, pero a lo que voy es, nosotros como buenos ciudadanos y seguidores de Cristo tenemos que ir ya también en la clave de la prevención, ¿no? A ver, yo sé que va a venir momentos difíciles, ya no voy a poder comprar cosas. Ustedes que están sobre todo en el campo, ¿qué puedo hacer? Sembrar más, almacenar más los productos de la zona, criar más, me refiero quizá a criar más animales, no lo sé. Entonces, como padres y madres inteligentes hay que ir viendo a ver qué más puedo hacer, porque si voy a esperar que papá gobierno me solucione todo, cuando me esté muriendo de hambre, papá gobierno no va a estar, pues. Entonces yo tengo que ver desde mi realidad qué puedo hacer desde ahorita para ir pensando en, ¿no? Entonces, creo que plantar más, sembrar más, de pronto esa chacra que estaba hace tiempo ahí sin producir nada, de pronto la voy a echar a andar de una vez para que de aquí a un año ya empiece yo a tener frutos, no lo sé. Habría que ir viendo y no confiarse solo en el sueldo, porque como ya dijo alguien, quizá dinero va a haber, pero no va a haber que comprar. Y si no hay que comprar, o me va a alcanzar para tan poco, entonces sería bueno ir pensando a ver qué más se puede hacer de manera preventiva a futuro. Entonces se me ocurre sembrar más, criar más y de pronto empezar a hacer lo que hacía pues José, ¿no? ¿Se acuerdan cuando interpretó los sueños de las 7 vacas flacas y las 7 gordas? Ahí está la solución, ¿no? Almacenar cuando hay para cuando no hay. ¿Mm? Ahí está la solución. En la historia del pueblo de Israel, y con José a la cabeza, que por sabiduría divina supo almacenar para cuando el producto tenía que escasear. Y al final nadie se murió de hambre porque hubo de dónde coger. Entonces creo que ahí hay que releer un poquito esa parte, hay que interpretar qué cosa significa y también entender que la hambruna
la crisis no es solo cuestión de ahora, pues, ¿no? Eso, ha habido momentos difíciles en la historia, por ejemplo, cuando hubo la Segunda Guerra Mundial, para que ustedes sepan, Alemania sobrevivió comiendo papa y muchos países de Europa han subsistido comiendo papa. Entonces, no sería raro ahora que podamos subsistir ustedes en la selva, por ejemplo, comiendo plátano o cosas, yuca, no sé, ¿no? Entonces, a eso iba mi parecer cuando decía hay que sembrar más y hay que criar más, porque recursos hay, formas hay. Nosotros somos seres inteligentes, tenemos que ver cómo vamos a paliar esas cosas. Y de pronto eso también nos va a servir para volver a lo esencial, ¿no? De pronto nos hemos vuelto muy artificiales. Todo empacado, todo servido, todo precocido, y como que nos hemos olvidado de lo natural. Entonces yo pienso que cualquier crisis no es todo malo. Algo bueno nos ha de enseñar también esta crisis económica y alimentaria que se nos viene encima, ¿no? Entonces eso por un lado. Ahora por otro, como iglesia, pues vamos a tener que dar la cara en algún momento, ¿no? Y creo que ahí hay que estar atentos. El vecino, el amigo, la familia, que probablemente no va a tener posibilidades de subsistir, ahí nos toca hacer frente pues como iglesia. De pronto iniciar un pequeño comedor, una pequeña olla común, no lo sé, algo habrá que hacer. Pero lo que sí no podemos hacer es asegurarnos nosotros y el resto que se muera de hambre, no, habrá que estar atentos. Y en la medida de la necesidad ir respondiendo tal como lo hacía Jesús, ¿no? Yo siempre les he dicho, ¿no? Jesús veía una necesidad, inmediatamente daba respuesta a esa necesidad. No la postergaba para después, sino la solución era inmediata. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para ver qué vamos a hacer cuando vemos que en la familia, que en el vecindario, que en la calle, que en el pueblo se presentan niños, situaciones de ancianos, lo que sé yo, que ya no dan más, ¿no? Que están yendo a dormir con la barriga vacía. Algo habrá que hacer. Pues hay que prepararnos también para eso. Y nada, finalmente vamos con esto que hemos hecho hoy día, ya aperturar nuestras reflexiones mensuales sobre un tema de interés general y nacional para que todos podamos manejar al menos un criterio común y poder dar una respuesta como cristianos, como misioneros educadores, a lo que se nos viene, porque no estamos pues fuera del mundo, estamos dentro. Y estas cosas las tenemos que tomar con mucha calma, sin desesperarnos, pero sí con mucho criterio y con mucha creatividad. Y en la creatividad creo que hay mucho que explotar. Y ustedes en la pandemia ya se han entrenado. Dios es tan sabio que en la pandemia ya nos ha ido entrenando para lo que viene ahora. Y seguramente ya sabemos qué vamos a hacer, cómo vamos a reaccionar y cómo podemos hacer que ese José de Egipto aparezca otra vez hoy día en la casa, en el pueblo, en la sociedad y ayude al pueblo a no morirse de hambre, sino a pasar esa crisis con ciertos sufrimientos seguramente, pero a superarla porque Dios siempre estará cerca para acompañar a su pueblo en ese momento difícil. Muy bien, bendiciones a todos y creo que ahí nos tenemos bastante tarea, al menos para lo que viene. Sí, nuevamente agradecer, hermano, y agradecerles a todos los hermanos presentes a esta convocatoria. Padre, no sé si puede darnos la bendición a todos los presentes. Ya, perfecto, hay que seguir orando unos por otros, pero también recordarles que terminado esto se sigue la
la reunión de coordinadores, ¿no? Ya, porque hay cosas que ver y aprovechar, ya que están aquí un buen número, lo que los coordinadores les darán de manera pormenorizada. Del 27 al 31 de julio tenemos nuestro retiro y va a ser el Tingo María. Entonces, por favor, separen su tiempo, separen también su platita, el pasaje, lo que sea, y en estos momentos difíciles hay que doblar rodillas. ¿Ya? Hay que doblar rodillas, hay que manejarnos sereno y todo pasa. Solo que hay que ser creativos y creo que el retiro es una buena oportunidad también para fortalecernos y de esa manera saber pasar adelante los problemas y las crisis que se presentan. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Todas las mujeres, y bendito es el bendito fruto es de el tu fruto de vientre, tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Muchas gracias. Padre. Hasta la próxima. Bendiciones. Sí, le escucho. La paz del Señor, el Padre, la paz del Señor. No se olviden de orar por mí, por favor. Amén. Amén, Padre. Así es, Padre, así es. Ya, Padre. Hacen nuestras oraciones.